Buenas Shurs, en esta ocasión voy a instalar una radio con pantalla de 10 pulgadas en un Citroën C8. El problema de este coche es que tiene el velocímetro en el centro del coche, por lo que sería muy complicado hacer algo como lo que hice en mi anterior proyecto en el que instalé una radio con pantalla a una Berlingo. Tampoco es fácil adaptar una radio con pantalla en el hueco de la radio original por dos motivos, porque no hay el suficiente espacio y además porque queda a una altura muy baja y puede ser peligroso mirar tan abajo ya que desvía mucho la vista de la carretera. Por lo tanto, decidí mover el velocímetro y ponerlo detrás del volante como en la mayoría de coches. Sé que la primera duda que habrá será que esa modificación debería estar homologada y que así no pasaría la ITV, pero ya os adelanto que yo no tuve problemas en pasarla y no sé si es que no se fijaron o qué, pero la pasó sin problema. Lo primero de todo en este tipo de proyecto es desmontar toda la parte del salpicadero que vayamos a modificar. Luego, si no tienes un escáner 3D como yo, pues toca apañárselas como se pueda. Yo suelo tirar de cartones que voy cortando para usarlos de plantillas, luego lo traspaso al programa de diseño 3D y lo imprimo para ver qué tal queda. Para que no os desmotivéis, ya os adelanto que normalmente no encaja bien a la primera, por lo que hay que ir haciendo varias iteraciones. Yo siempre imprimo en pelea primero y voy haciendo modificaciones hasta que veo que encaja todo bien. También trato de usar los agujeros que vienen de serie en el coche, para en caso de tener problemas en la ITV poder desmontarlo y volver a dejarlo original. Y os voy a ir dejando todo el proceso que seguí para que veáis el curro que lleva hacer algo de este rollo. Y que cuando ves otro tipo de proyectos parece que a todo el mundo le sale todo bien a la primera, y puede ser frustrante porque tú tienes que hacer 1000 modificaciones hasta que todo encaja bien. Como veis, yo suelo aprovechar las piezas de las primeras versiones, ya sea haciendo anotaciones, cortándolas con la Dremel o haciendo agujeros para fijar la radio para que luego me sea más fácil modificar el diseño 3D. Aquí estoy adaptando el velocímetro para ponerlo donde viene una trampilla en la que apenas cabe gran cosa. Después de varias pruebas decido que aunque esté hecho en pelea, darle una mano de pintura para probar unos días qué tal funciona conduciendo. Para poder llevar el velocímetro hasta la parte de detrás del volante tuve que alargar los cables pertinentes. Como el tema del cableado suele ser la parte más aburrida, lo dejo para el final del vídeo para que solo lo vean los que tienen intención de hacerlo en su coche. A continuación pasé a hacer la pieza que hará de base para la radio. Para zonas de formas raras es bastante útil imprimirse este artilugio para poder traspasar estas formas raras al diseño 3D. Para que la pantalla entre correctamente en el hueco hay que bajar al máximo el espacio de la base. Como se trata de una pieza grande, además es mejor partirla en dos. Tras retirar los soportes y ensamblar ambas piezas ya podemos probar qué tal queda colocada en su sitio, para ver qué zonas habrá que modificar para la siguiente versión. Como veis, el pelea no soporta nada bien la temperatura, pero al ser el material más barato va perfecto para hacer pruebas. Ahora ya solo quedaba hacer las paredes que soportaran la radio. Tras varias modificaciones, tanto de paredes como de la estructura metálica que permite fijar la radio, ya podemos pasar a imprimir el diseño final en ABS o ASA. Yo decidí imprimirlo en ASA, ya que es bastante parecido al ABS y teóricamente es más agradable de imprimir. No obstante, como veis, tuve bastantes problemas de impresión, por lo que, como veréis al final, el resultado no quedó demasiado bien. Ahora que ya tenemos las piezas finales, toca ponerse con el montaje. Primero toca fijar las tres piezas de la base del velocímetro por la parte de debajo. Estas van fijadas con 7 tornillos de métrica 3 y unos 15 milímetros de longitud. Para la pieza de la base de la radio hay que quitar los soportes y fijarla también con 4 tornillos por la parte inferior y uno por la parte superior de las mismas medidas. Las paredes de la radio van encajadas a la base por 2 puntos y luego atornilladas con 2 de los mismos tornillos para cada pared. Primero pruebo fijándolas con tornillos y tuercas para comprobar que todo quede bien, pero luego, para mi gusto, queda mejor fijarlas usando insertos. Para ello ponemos los 4 insertos de métrica 3 por la parte superior y los fijamos con los mismos tornillos. Como podéis observar, al imprimir en ASA me apareció tanto warping como cracking y se me formaron las piezas bastante, pero como habéis visto la impresora la tengo cerrada con un mueble que le hice cutre para evitar las corrientes de temperatura. Imagino que con una impresora más moderna estos problemas no deberían suceder.
Si os pasa como a mí, lo que podéis hacer es usar una pistola de grapas calientes para darle mayor rigidez y evitar que las piezas se rompan por estas zonas débiles. Para fijar la parte frontal del velocímetro necesitamos 8 tornillos de unos 15 milímetros. Una vez fijado, ponemos el velocímetro y con 6 tornillos más fijamos los refuerzos traseros para que no se mueva nada. Para estas dos piezas, que son las que unirán la radio a las paredes, usaremos 4 insertos de métrica 4 para cada una de ellas. 2 en el lateral ancho, que dará la pieza de plástico de la pared, y 2 en el lateral estrecho, que dará a la radio. En el travesaño superior, que unirá las dos paredes, también usaremos insertos de métrica 4. Antes de montarlo en el coche, vamos a asegurarnos de que todo encaja bien. Para el travesaño superior usaremos tornillos de 15-20 milímetros, para fijar las piezas rectangulares a la radio usaremos tornillos de por lo menos 10 milímetros y para fijar esas mismas piezas a las paredes usaremos tornillos de por lo menos 25 o 30 milímetros. Ahora que ya hemos visto que fuera del coche encaja todo bien, vamos a probarlo dentro del mismo. Colocamos la base de la radio aprovechando estos 4 agujeros originales con sus respectivos tornillos. Ponemos también las paredes en su sitio, asegurándonos de que los cilindros inferiores encajen en sus respectivos agujeros de la base. Ahora ponemos el velocímetro en su sitio y procedemos a fijarlo todo. Primero las paredes a la base, el travesaño superior a estas y finalmente colocamos la radio, que va fijada lateralmente. El velocímetro va atornillado directamente al salpicadero. Yo usé tornillos normales de 4 milímetros de diámetro y con longitudes distintas. De izquierda a derecha son de 9, 25, 35, 40 y el que va detrás de 30 milímetros. Ya hemos comprobado que las piezas encajan bien en el salpicadero. Ahora solo queda reforzar un poco más la base de la radio, rellenar con plástico las grietas visibles, lijar bien, imprimar, pintar y barnizar las piezas. Para ello ponemos más grapas por todas las zonas débiles, cortamos los sobrantes con la Dremel y con un soldador de estaños fundimos un poco el plástico para cubrir las grapas y así asegurarnos de que no se salgan. Luego vamos aportando plástico para ir añadiendo las grietas hasta cubrirlas bien y tratando de dejar el mejor acabado posible con el soldador. A continuación procedemos a lijar todas esas zonas para que se note lo mínimo posible la chapuza que acabamos de hacer. Miramos de empezar con un grano más grueso y cada vez más fino hasta que, tocando con los dedos, veamos que el acabado es decente. Y lo dicho, ahora toca dar primero una mano de imprimación para plásticos y miramos de cubrir todas las zonas que vayan a ir visibles lo más homogéneamente posible. Luego vamos dando manos de pintura. Primero damos una capa muy fina en la que prácticamente solo espolvoreamos por encima, esperamos a que seque, damos otra más cargada y finalmente una tercera. En esta última usé gris Metropolis de Montana Colors. Si queremos disimular los agujeros de los tornillos de las paredes de la radio, también imprimiremos y pintaremos estos cilindros. Para acabar solo queda dar 2 capas de barniz, esto hace que la pintura quede más dura y resistente a rayones. Por fin ya lo tenemos todo listo para el montaje final. Como os enseñaré al final del vídeo, para poder pasar los cables alargados del velocímetro y que se note lo mínimo posible, hice este agujero para pasarlos por allí. También corté un poco la base del velocímetro para pasarlos por detrás y que no se vean nada. Como os enseñé antes, volvemos a montar todo como hicimos anteriormente, atornillando y fijando el velocímetro, luego lo colocamos en el salpicadero y lo atornillamos igual que antes. Repetimos
Repetimos lo mismo para la zona de la radio. Ponemos la base, paredes y travesaño superior, lo atornillamos todo, pero esta vez aparte tendremos que hacer las conexiones para la radio. Para poder conservar el ordenador de a bordo y además poder controlar la nueva radio desde donde se controlaba la vieja, aproveché el hueco de la radio para poner tanto la pantalla del ordenador de a bordo como los controles inalámbricos diseñando una nueva pieza 3D. Para fijar la pantalla del ordenador de a bordo hay que poner primero 4 insertos paramétrica 4 con tornillos de unos 20 mm. Una vez puestos los insertos ponemos la pantalla del ordenador de a bordo, luego el marco negro por detrás y atornillamos. En los huecos circulares ponemos los controles inalámbricos que os dejo en la descripción junto a todo el material utilizado. Ya solo queda rebajar con un cúter la zona donde rozan los salientes del ordenador de a bordo, para no tener que cortar el mismo ya que perdería sujeción en caso de querer volver a dejar la radio original. Finalmente encajamos la pieza en el soporte, la volvemos a atornillar en el salpicadero y finalizamos colocando la pieza del aire. Primero de todo habría que haber pasado previamente el cable de la cámara de marcha atrás desde la matrícula hasta la radio. En el vídeo en que instalo la radio en una Berlingo explico este procedimiento muy detallado en el que añado todo el esquema de las conexiones, así que si tenéis alguna duda podéis ir a verlo en el otro vídeo. Aquí solo muestro por dónde he pasado el cable, lo he hecho pasando por todo el lateral derecho del coche hasta llegar a la batería, y luego con una guía pasacables lo he pasado hasta el hueco de la radio. Ahora ya podemos colocar la radio en su sitio y proceder a realizar las conexiones. Este primer cable que conecto es el cable de la antena. Ahora conectamos los conectores amarillos del cable de la cámara de marcha atrás. Luego viene el conector del micro, que este lo debemos haber pasado previamente por el pilar izquierdo del coche. Y conectamos el conector principal de la radio original. Ahora conectamos el cable rojo que sobra del cable de la cámara de marcha atrás, que lo conectamos con el cable rosa que está suelto. Para finalizar con las conexiones os dejo cómo hay que conectar el controlador de los botones que hemos puesto junto al ordenador de a bordo. Es muy sencillo, solo hay que conectar el Key 1 con el Key 1 de la radio, el 2 con el 2 y luego tenemos que darle corriente tanto con un positivo rojo y un negativo negro de los cables que tenemos por detrás de la radio. En cuanto a la configuración de los botones inalámbricos, y eso ya lo expliqué en el anterior vídeo de la Berlingo, por lo que si tenéis alguna duda podéis dirigiros allí para verlo. El único problema que he tenido en todo este proceso es que ahora al tener el ordenador de a bordo sin estar conectado a la radio original me queda la hora parpadeando y no puedo modificarlo. Si alguien sabe cómo puedo arreglar eso y me lo deja en comentarios se lo agradecería mucho. Una vez finalizadas las conexiones ya podemos acabar poniendo todos los componentes dentro de la radio y fijándola con los tornillos laterales. Y nada, Shurs, este sería el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Como os había dicho al principio, ahora os dejo el proceso que seguí para alargar el cableado del conector del velocímetro. Primero hay que cortarlo y cortar unos cables de la medida necesaria. Yo decidí usar conectores con clips para que fuera más fácil de montar y desmontar por si fuera necesario para la ITV. Con un crimpador vamos fijando todas las extremidades de los cables, tanto de los que usaremos para alargar como los del conector original por ambos extremos. Luego necesitaremos varios conectores para poder insertar todos los cables. Tenemos que fijarnos bien de no cruzar ningún cable que no toque.
Tras comprobar que el velocímetro funciona correctamente, solo queda encintar todos los cables con cinta de tela para tenerlo todo mejor ordenado y que no nos moleste tanto cable por en medio. Tenemos que pasar hacia la parte superior tanto el conector de la radio original como los conectores para la antena de la radio. Aprovechamos también para pasar hacia el hueco de la radio el conector del ordenador de a bordo que, como hemos visto antes, hemos instalado en el hueco de la radio.